Bueno, pues buenas noches. Vamos a tocar un tema corto. La noche de hoy se llama accesorios de baja tensión. Este es un tema muy sencillo, más que todo es informativo, hay poco cálculo, pero pues bueno, vamos a las nociones básicas del tema. Los accesorios eléctricos, como su nombre lo indican, son equipos que están diseñados pues básicamente para controlar y obtener de una forma segura la energía eléctrica que ocupan los electrodomésticos para hacer una conversión de energía. Por ejemplo, los apagadores. Los apagadores son elementos de control de encendido y apagado, por ejemplo, de un grupo de lámparas, o de una lámpara, o de un taladro, o de un aire, o de lo que sea. Estos equipos, estos accesorios, se diseñan para operar a no más de 600 volts y el flujo de corriente que pueden interrumpir cuando son accionados no debe de sobrepasar los 15 amperes. El voltaje nominal al cual se diseñan, pues es dependiendo del tipo y modelo que se compre o que se pida. Hay apagadores que son única y exclusivamente para operar con fase y neutro, por ejemplo, a 127 o 120 volts, y hay otros apagadores raros que pueden operar a un voltaje mayor, si es que así se especifica. Básicamente, estos son los que están en el mercado, ¿no? Para electrodomésticos a 127 volts, 15 amperes. ¿Por qué no más de 15 amperes? ¿Por qué no interrumpir una corriente, por ejemplo, de un grupo de lámparas en una nave industrial donde haya 20, 25 amperes? Pues básicamente que estos equipos en la cámara donde se produce el arco eléctrico, pues no está diseñado para esas energías que se liberan al momento de switchar este elemento. Sin embargo, pues sí está diseñado para 15 o menos amperes. Como pueden observar en la imagen, tengo dos elementos, dos lámparas, foco A, foco B, y como pueden ver en la fase, en el cable vivo, se instala un elemento de protección contra sobrecorriente, un térmico, un fusible, y es precisamente la fase quien debe de interrumpir el flujo de corriente eléctrica a estos equipos. Es la fase quien debe de cablearse con este accesorio. El neutro simplemente debe de pasar directo a los puntos de toma de neutro en cada uno de los accesorios, o por ejemplo en este caso unas rosetas que contienen unas lámparas incandescentes. Este no debe de ser interrumpido. La fase es la que debe interrumpirse. ¿Qué pasa si conectamos este apagador en el neutro? Resulta que cuando tenemos esas prácticas en el hogar, que se interrumpa el neutro y la fase quede directamente conectado a los electrodomésticos, por ejemplo, en los focos podemos ver, en los focos de tipo fluorescente, podemos ver que en las noches destellan, prende y apaga en un determinado tiempo. Cada 3 4 minutos se enciende y apaga. Y esto es un flachazo muy rápido. Y uno llega a pensar, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué prende y se apaga la lámpara sola si está apagado, si el apagador está en off? Pues cuando tú quitas la chalupa donde está este accesorio y detectas la fase y el neutro, te vas a dar cuenta que este elemento está cableado de forma incorrecta. Es muy común conocer a este conductor como el conductor fase, el que recibe el apagador, el conductor neutro, el que va directo a las cargas, pero el conductor que tiene tensión respecto a tierra y que sale del apagador hacia las cargas se le conoce como conductor de retorno, y generalmente este es en cable color rojo, negro o azul, y este es en color blanco, y el retorno generalmente es en otro color, por ejemplo café, para identificar que no es fase, que es un retorno de control del apagado de las lámparas. Esto es una práctica muy, muy común en instalaciones residenciales. Estos apagadores se pueden diseñar con una cantidad determinada de vías o polos, 2, 3, 4 polos o más, dependiendo del control del encendido y el apagado que queramos hacer en este tipo de lámparas. Por ejemplo,
Los apagadores de 3 vías que se le conocen son estos, se comercializan en el mercado y son baratos, y estos se utilizan básicamente para poder cablear el control de encendido y apagado de una lámpara o un grupo de lámparas a través de 2 puntos remotos distintos al interior del hogar. Por ejemplo, el switch 1 viene representado por este apagador en la planta baja, y este switch 2 viene a representar el apagador en la planta alta, y este es el foco que da alumbrado a las escaleras. Cuando una persona va a subir de un piso a otro, entonces llega la persona al punto de control S1, sube o baja, dependiendo de la posición en la que esté el apagador S1, y dependiendo, sin importar dónde se encuentre S2, el switchar este elemento va a hacer que encienda la lámpara, y una vez que la persona suba las escaleras con las mismas encendidas o alumbradas, en la parte superior, esta persona tiene que switchar a la otra posición para apagar desde 2 puntos distintos remotos para poder controlar una lámpara cableada con fase y neutro. Vean ustedes que, vuelvo a insistir, la línea es la que se debe de interrumpir, el flujo electrónico es el que se debe de cablear de línea al switch, el común, y lo que es el conductor de retorno y neutro hacia la lámpara. Es muy importante tener en cuenta eso. Los receptáculos, no se le llama contactos, realmente el nombre elegante de estos equipos son receptáculos. Yo sé que el 95% de nosotros lo conocemos como contactos, y bueno, pues cualquiera de las dos, yo entenderemos que se refieren a este tipo de equipos. Los receptáculos básicamente son dispositivos de conexión eléctrica, es decir, son nuestras salidas desde la fuente, los tableros, hasta los puntos de toma de carga, donde yo, a través de clavijas, estas clavijas son el punto diseñado para poder cablear un accesorio, un electrodoméstico, y es precisamente este receptáculo quien va a recibir a la clavija para poder energizar y controlar y darle potencial a los electrodomésticos. Hay en su versión sencilla y hay en su versión dúplex. Un contacto múltiple, que es este que les presento, puede tener 2 o 3 o más salidas en una misma punto de toma de carga. Generalmente la potencia con la que se diseñan estos dispositivos es muy parecido a los de los apagadores, no más de 15 amperes a 127 volts. Estos son los que se diseñan para 240 o para 120, y las entradas van a cambiar, van a ser distintas, no van a ser paralelas, son líneas verticales paralelas. Hay distintas formas de receptáculos y de clavijas para niveles de tensión diferentes en 120 o 240. Sin embargo, yo no puedo conectar un taladro, por ejemplo, que demanda 30 amperes a un contacto dúplex que está diseñado para 15 o 20 amperes a lo mucho, porque pues entonces yo voy a empezar a dañar estos equipos, y aquí va a ser mi punto de falla. No son puntos de tomo infinito de carga. Eso de conectar una clavija y una extensión con 10 salidas o con 20 salidas, y conectar a esas 20 salidas otros 20 dispositivos, puedes hacerlo siempre y cuando la corriente eléctrica que de este dispositivo no supere los 15 amperes. ¿Cuándo viene el incendio? ¿Cuándo viene la quemazón? Cuando conectamos cosa tras cosa tras cosa en tándem, pues cuando hay más de 15 amperes en este punto de toma de carga. Tú puedes conectar una extensión que tenga 50 salidas, si así lo deseas, siempre y cuando la demanda simultánea de las 50 salidas no supere los 15 amperes, todo está ok. Puede haber accesorios que tengan una combinación de apagador con un receptáculo. Vean el receptáculo, su peculiaridad. Tiene una pata corta, una pata larga, tiene un punto de toma de tierra, tiene un orificio al centro y tiene los tornillos a los costados. Todo esto es para poder cablear en la patita corta la fase, en la larga el neutro, la tierra, y esto es un tornillo de sujeción de la tapa de este contacto. Y estos tornillos que están en los laterales se utilizan para
fijar mecánicamente este receptáculo al registro eléctrico que le conocemos como caja chalupa, ¿no? O caja registro eléctrico. Esto es lo que les comentaba. Entonces, básicamente, lo importante de esta lámina es identificar que de un costado se tiene la fase, del otro costado se tiene el neutro. No vayan a equivocarse, conectar aquí la fase y el neutro, porque esta lámina es continua con este tornillo. Entonces, si tú aquí conectas una fase, los dos tornillos se ponen al mismo potencial que el cable y del otro lado igual. Entonces, la forma correcta de cablear este accesorio es de un lado un cable y del otro costado, que no se ve en esta imagen, pues el otro conductor de fase o de neutro, dependiendo, ¿no? Y aquí generalmente están identificadas si es fase o neutro. Y si tiene aquí una F de fase o de una V de vivo, significa que es esta patita corta. Este es el neutro porque es el de la izquierda, también pueden verlo así. Y el de la izquierda es la fase. Y el central pues es el tornillo de sujeción. Este tornillo verde es para poder recibir lo que comentábamos en sesiones anteriores, el conductor de puesta a tierra. Entonces, un receptáculo debidamente cableado debe de llevar 3 conductores: fase, neutro y tierra. Aunque muchos de ustedes digan, si no cableo tierra, jala. Yo sé que funciona, pero no tendríamos las bondades que nos ofrece la puesta a tierra en un equipo eléctrico. Entonces podemos tenerlos polarizados, no polarizados. Fíjense bien, polarizados, no polarizados, cuando yo tengo el requerimiento de fase, neutro y tierra, y no polarizados cuando tengo nada más el requerimiento de fase y neutro para electrodomésticos muy, muy pequeños o de muy bajo amperaje. Sin embargo, sabemos que si en casa tenemos estos dispositivos que para mí no son adecuados, de ningún sentido, lo adecuado es esto, un polarizado con fase neutro y tierra. Pero si llegáramos a tener estos dispositivos instalados en casa y tenemos que nuestro cargador de la laptop es para un receptáculo polarizado, entonces la forma correcta de adecuar una clavija polarizada a un contacto no polarizado es a través de un adaptador de tierra, un adaptador a tierra para clavija, como es este elemento que nos venden en 5 pesos en cualquier tienda de autoservicio. O la otra que hacemos ya si no encontramos nada más de esto, pues muchos de nosotros cortamos indebidamente e incorrectamente esta tercer patita de puesta a tierra del electrodoméstico para poder conectar y tomar el voltaje de ese contacto, lo cual está completamente incorrecto. Ahora bien, si yo hago un zoom a un electrodoméstico cableado con su clavija a su receptáculo y yo veo que hay detrás del receptáculo sus conductores de fuerza de puesta a tierra y neutro y que va a la fuente o un centro de carga, este sería el circuito equivalente eléctrico de ese electrodoméstico. Carga de 10 ohms a un voltaje de 120 volts. Se establecen 2 amperes. Este es un circuito típico para un clima de 1,5 toneladas en 127 volts. 10 ohms a 120, 12 amperes es lo que toma un clima de tonelada y media. Ese es el equivalente para que lo puedan comparar con algo físico. Entonces, lo correcto sería el pequeño es la fase y se cablea en color negro, rojo o azul. El neutro es el de la patita larga y se debe de cablear en color blanco. Ese es el código de colores que hay que respetar. Y el central es el punto de toma de tierra. Ese puede ir en color aislado en verde o puede ir desnudo, cableado al receptáculo supuesta a tierra. El voltaje de este cable es 0 volts. No hay ningún peligro de tocar el cable verde y electrocutarme. ¿Por qué? Porque está conectado a tierra y tierra tiene 0 volts. Entonces, esta es mi referencia. Todo lo que yo mida aquí va a ser 0 volts con respecto a cualquier otro punto distinto a este. Y lo que quiero que vean es, no se olviden de esto, el fusible o el termo va sobre las fases, nunca sobre el neutro. Entonces, la corriente de carga va del centro de carga, pasa por el punto del equipo eléctrico o electrodoméstico y se regresa por el blanco hacia la fuente y así está alternándose 60 veces por segundo.
El conductor de tierra se debe de cablear físicamente al tornillo verde de los electrodomésticos. De ahí se tienen que cablear o a través de la patita esa de tierra que tienen ¿cómo se llaman? Los adaptadores o las clavijas que están polarizadas. Pero el conectar el chasis al punto de toma de tierra, pues esto va a generar que esto se potencie a un voltaje de 0 volts. Y que cuando la fase, sin intención alguna o por accidente, se toque con el chasis de la máquina, entonces hagan de cuenta que están tocando francamente la fase con la tierra, y como la tierra tiene una impedancia cercana a 0 ohms, entonces aquí va a haber una descarga directa por el cable de tierra, haciendo que las corrientes sean muy elevadas en el circuito por tener impedancia muy cercana a 0. Y entonces este fusible no le va a pedir permiso a nadie. Este va a fundirse o este va a disparar en menos pues si es un fusible en un cuarto de ciclo, y si es un termo en menos de un ciclo va a disparar y va a poner fuera de servicio este circuito eléctrico. Entonces, si se fijan, son varias cosas: código de colores, las conductas y las prácticas que tenemos como ingenieros o técnicos en campo de cablear. No es lo mismo. Yo sé que funciona el clima si la fase la avientan a la pata larga y el neutro a la pata corta. Esto va a funcionar, pero no es una práctica prudente. No es una buena práctica en campo no entender que tenemos que respetar código de colores, respetar el código el faseo que le hacemos al propio receptáculo, y pues muchas veces terminamos cortándole la patita de tierra a los electrodomésticos. Cualquiera de esas violaciones a la forma correcta de cablear este circuito va a ocasionar un desperfecto, algo que no sé, algo va a funcionar mal en mediano, en corto, mediano, largo plazo. Esto es una bomba de tiempo. En cualquier momento va a fallar. Como pueden pasar 15, 20 años, pero en el año 20 va a pasar algo. Este sería el símbolo de puesta a tierra que identificamos en los electrodomésticos, o el tornillo este en color verde. Son equivalentes. Cualquier terminal eléctrica con ese símbolo o cualquier terminal eléctrica pintada en color verde significa que allí tú debes de conectar este conductor potenciado a 0 volts. No significa que tienes que quitar el tornillo o cortar el cablecito verde que le sale a la lavadora y no conectarlo a ninguna parte, porque eso ya va a hacer que suceda algo negativo en nuestra instalación. Entonces, como pueden observar, aquí se toma una foto de 4 salidas eléctricas de tipo cielo y el apagador que va a encender y apagar estas 4 luminarias que se van a instalar en este sitio. Aquí, como lo vimos, esto es una instalación correcta. ¿Por qué? Porque la fase se cableó al centro de carga y se cableó en color negro. El neutro se fue a la barra de neutros del centro de carga y está en color blanco. ¿Y qué creen? Tiene un conductor de tierra debidamente seleccionado en calibre, en material y muy congruente con el disparo o marco de la pastilla de sobrecorriente o del dispositivo de protección de sobrecorriente que se instaló en este circuito derivado. Esto es una paloma en color verde, y cada salida en donde van a instalarse las lámparas tenemos fase, neutro y tierra, fase, neutro y tierra, y así en las otras 2 salidas. Esto está bien hecho. Aquí el único detalle o defecto es que este conductor debería de conectarse al tornillo, o debería de estar tocando este registro metálico para potenciarlo a 0 volts. Y que si esta fase se toca con este chasis y tú tocas la pared, te puede llegar a dar toque. Dices, ¿por qué me da toque la pared? Pues porque te está faltando ahí algo. Está aterrizándose el cable con el chasis, y el chasis pues pone una gran cantidad de concreto a potencial de 120 volts. Cuando tú tocas, pues te descarga, y eso no es normal de ninguna forma. Existen otros accesorios eléctricos que se les llaman receptáculos dúplex con protección de sobretensiones, y tienen por allí unos LEDs en color verde en la parte frontal. Cuando hay una alta de voltaje
por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga un celular conectado a este receptáculo. Si el alto pico de voltaje ingresa en mi instalación y yo no tengo este tipo de dispositivos, entonces o el cargador de mi celular o el celular van a absorber la energía de esa sobretensión y va a dañarse algo internamente. Entonces, para evitar esas fallas, podemos comprar en Home Depot, en cualquier lado, por 400, 600 pesos, este tipo de receptáculos que ya tienen integrados en su interior un varistor que protege contra variaciones de voltajes. Entonces, ya estaríamos protegidos, ya le estaríamos dando a nuestra instalación eléctrica un grado de protección, no contra sobrecorriente, contra sobrevoltajes. Entonces, lo que esté conectado de aquí en adelante ya tiene esa protección. Entonces, yo sé que en las casas esto no lo vamos a ver. Es raro quien se preocupe por comprar estos accesorios e instalarlos, pero ¿dónde sí lo vemos? Pues son receptáculos dúplex, incluso dice que son de grado de hospital. ¿Por qué? Pues por obvias razones. Esto es lo que deberíamos de tener instalado en esas instalaciones delicadas, pero también podemos instalarlas y adecuarlas a nuestras casas. Y existen los receptáculos que son los polarizados, los regulados, que los conocemos como salidas reguladas. Y vemos que en las oficinas o en cualquier otro lugar son en color naranja las tapas o la parte frontal de este receptáculo y o tienen este símbolo naranja. ¿Y qué es un receptáculo IG o un receptáculo aislado o insulado? Pues es lo mismo que un receptáculo normal, solamente que la alimentación o el voltaje o la energía que van a entregar estos dispositivos no viene directamente del centro de carga general de la instalación. Pueden venir de un regulador de voltaje, de un UPS, de un banco de baterías, de algo que adecue o acondicione las señales de voltaje, tensión, corriente, frecuencia y que nos dé algo muy limpio en salida y que estas salidas estén alimentando generalmente a equipos muy delicados a las variaciones de voltaje, de tensión, o a los apagones que puede haber en algún momento por parte de CFE que se va la luz. Si esto está conectado a un UPS y la carga que conectas es delicada, pues se va la luz, pero no se apaga porque atrás de está un banco de baterías que le está dando la energía y que te da tiempo de apagar tu servidor, tu computadora, de guardar cambios, de no sé lo que vayas a conectar aquí, o si esto esté dando servicio a una máquina en un hospital o algo, ¿no? Y además, el punto de toma de tierra de estos receptáculos no hacen contacto con ningún tubo. Es decir, la tierra que les llega a estos receptáculos viene limpia desde la fuente hasta el punto de toma de carga. Entonces, en esta imagen presento lo que es un receptáculo insulado o regulado y un receptáculo normal. Son iguales. Lo único que cambia es la fuente, el tipo de fuente que alimenta estos dos receptáculos y además que observen cómo aquí la tierra toca toda la tubería metálica, se puentea con la chalupa metálica y luego llega a la patita de tierra del receptáculo. Y una tierra limpia en un receptáculo insulado viene desde la fuente sin tocar nada. Estos son completamente aislados, no toca nada, está aislado. Y el último punto que te va a poder dar acceso al punto de tierra es el tornillo de puesta a tierra en el receptáculo. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Entonces, si yo le tomo una radiografía a esto, a este insulado, pues fíjense cómo la puesta a tierra va limpia, ¿no? Conductor de puesta a tierra al electrodo de puesta a tierra. Entonces, tengo la fuerza, la fase, el neutro, el medidor, la barra de neutros, el desconectador general de sobrecorriente hacia el vivo y el alimentador general o carga que va a conectarse a ese circuito derivado. Bueno, pues básicamente eso sería todo por parte del tema de accesorios. Entramos a la sesión de dudas o de preguntas. Los escucho, cambio. En este momento paro grabación. Adelante, estimado, con la pregunta.